En los últimos meses se ha detectado en Sonora un aumento considerable en el número de menores de edad, pues que están en riesgo de ser reclutados o han sido reclutados por el crimen organizado. El fiscal general de la República confirmó pues este tipo de delitos. Puntualizó que actualmente en el estado hay alrededor de 18 menores de edad provenientes de Nayarit, Sinaloa y Chihuahua que fueron procesados por la presunta comisión de delitos relacionados con grupos delictivos que operan en la entidad y que participaron en los últimos hechos de violencia que se han registrado en Sonora, 18 menores de edad. Para hablar de este tema, saludo con gusto a David Saucedo, analista y experto en seguridad. David, buenos días. ¿Qué tal, Karina? Qué gusto saludarte a ti, la Victoria, a tus órdenes. Gracias. Aprovechando que es la hora en la que los papás van camino a la escuela, llevando a sus hijos que van en trayecto pues al trabajo, es importante hablar de este tema y explicar cómo funciona, cómo pues podemos estar atentos también a esta problemática y este tipo de delitos. Bueno, lo que sucede es que los grupos criminales están aprovechando que muchas legislaciones estatales tienen en su normativa que los menores de edad son inimputables, de ahí que están reclutándolos para realizar distintas labores delictivas, sicariato, narcomenudeo, incluso al sicariato. Lo que tenemos es una estrategia de crimen organizado que recluta a menores de edad. En otra vertiente, algunos de estos menores que lamentablemente están siendo asesinados por el crimen organizado tenían algún familiar con algún vínculo criminal y los grupos de narcotráfico están aplicando una táctica de exterminio no solo de las personas que están vinculadas a una red de narcotráfico rival, sino también de su entorno cercano familiar. Esto con el objeto de provocar un repliegue y una dispersión de las estructuras del narcotráfico de grupos de la competencia. Sí. Y finalmente, en esta guerra de cárteles que se vive en muchas regiones del país, hay muchos niños, menores de edad, bebés, personas de tercera edad, que fallecen en el fuego cruzado, que no tienen ningún tipo de Los vínculo. daños llamados o denominados colaterales, ¿no? Víctima colateral es lo que dice la autoridad cuando informan este tipo de hechos. En efecto, y como los grupos de narcotráfico están incurriendo en tácticas de narcoterrorismo, los ataques a la población civil son cada vez más frecuentes en bares, restaurantes, plazas públicas, hospitales, incluso escuelas que ya cuentan con protocolos para qué hacer en caso de estar en medio de una balacera. Sí, es decir, esto no lo veíamos o no era tan común, por eso también aumenta la percepción de inseguridad o de que cada vez estamos como más en riesgo, porque cuando hablamos de un ataque público como el que recientemente se vio en un bar acá, pues dices, pues estoy en el lugar equivocado, con la gente equivocada y me puede pasar, pero también vimos el caso de este menor de 2 años que fue asesinado junto con 2 mujeres en Maicova. Es correcto. Ocurría así en algunos estados del país, en algunas ciudades que tienen lamentablemente un historial de violencia, como Tijuana y Ciudad Juárez, pero este cuadro, estos escenarios, se empiezan a replicar de manera más frecuente en más entidades y en más zonas. Esto sobre todo por la expansión de los grupos criminales y la competencia feroz que hay por las rutas de trasiego a los Estados Unidos y por la competencia por los mercados locales de venta de drogas a menudeo. Sí, hablaba ahorita del sicariato. ¿Qué es el sicariato? Es el asesinato, es el pago por realizar homicidios. Normalmente los grupos criminales entrenaban a sus propios sicarios en campos especializados para ello. Con el tiempo fueron también evolucionando y contrataban a las pandillas de jóvenes que ya se habían congregado, que ya tenían algún tipo de actividad ilícita. Muchos de ellos eran primodelincuentes. Algunos de estos sicarios después fueron reclutados en el exterior, soldados de élite, sobre todo desertores de Fuerzas Armadas, Ajá. o de Colombia o de Guatemala, y finalmente menores de edad, a quienes se les proporciona un arma, se les plantea un objetivo, una tarea, una persona a la cual tendrían que asesinar, y siendo menores de edad, lamentablemente los convierten en pequeños asesinos. Ok, las redes sociales han sido claves para el reclutamiento, pero también para ver como muchos niños o adolescentes sueñan con ser sicarios. ¿Esto influye el tema de las redes sociales? ¿Es clave? Es multifactorial, en efecto, hay un fenómeno de narcocultura, de reclutamiento vía redes sociales, un modelo aspiracional de vida, pero lo cierto es que también en algunas regiones del país los niños que lamentablemente se incorporan al mercado laboral en otras actividades, vender periódicos, lustrar zapatos, vender dulces, encuentran una opción de ingreso muy superior cuando realizan este tipo de actividades.
Ujú. ¿Se sabe los montos, qué es lo más atractivo para los niños o los menores de edad? Entiendo que en algunos casos es bajo engaños. Ya presentábamos el caso de estos jóvenes rescatados en Colima, un menor de edad, por cierto, pero también hemos sabido de casos que por gusto, por deseos, por sueño, se quieren dedicar a esto. ¿Son los sueldos? ¿Es la ropa? ¿Es la cultura? ¿Qué es lo que más atrae? Nuevamente hay distintas vertientes. Hay quienes en efecto son reclutados mediante engaños, jóvenes menores de edad que lamentablemente tienen algún tipo de adicción, reclutados de los anexos y son llevados a esta práctica de sicariato justamente para sostener el consumo de drogas. Otros que siguen un modelo aspiracional de vida pensando que van a tener una movilidad social, el éxito y la fortuna mediante estas actividades. Otros que tienen ya un historial en la familia, Exacto. hermanos, vecinos, conocidos que ya se han incorporado de manera previa. O que los obligan a incorporarse por ser pariente. En efecto, está la mano de obra esclava, es decir, los grupos de narcotráfico que reclutan y obligan a jóvenes y menores de edad a realizar estas tareas. Ok, o sea, son diferentes, es todo pues un abanico, ¿no? Y es que nos han preguntado qué está pasando y muchos pues está la desaparición, por supuesto, de personas, o también está el tema de los retos de redes sociales que hemos visto que desaparecen. Bueno, hay infinidad. Yo sé que tiene una entrevista. ¿Algo más que quiera agregar, por favor, David? Nada más. La invitación a los padres, a lo mejor, cómo podemos, a lo mejor estar hablando de este tema, hacer conciencia entre los menores de edad y de los riesgos y todo lo que conlleva esto, que puede llevar a la muerte. La vida del narcotráfico solo tiene esta vida de éxito y de glamour para quienes forman parte de la élite del narco. Uh-huh. Al igual que en la élite política, la élite empresarial, solo quienes están en la cima de la pirámide pueden cumplir estas expectativas. Quienes están en la base, y es el 90% de las personas que colaboran con actividades de narcotráfico, van a encontrar, lamentablemente, me pesa decirlo, una muerte temprana. Una muerte temprana. ¿Son consideradas personas, no me gusta usar la palabra, pero desechables? Sí, lamentablemente así los perciben los grupos de narcotráfico y reclutan constantemente, y hay una alta rotación y movilidad justamente por esta circunstancia de las personas que están involucradas en esta actividad tienen un horizonte de actividad de más o menos 7 años. Más o menos 7 años, qué interesante, 7 años cuando mucho, si tienes 12 a los 19, y si bien te va. Muchísimas gracias, que tenga bonito día. David Saucedo, gracias. Gracias, Karina, saludos. Saludos, analista y experto en seguridad.